Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, como todos los miércoles a las 6:30, con estas sesiones en vivo. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante porque voy a platicarles qué son los sutras de Buda y después de la explicación vamos a hacer una práctica de meditación alrededor de uno de estos sutras para redondear la presentación de qué significan los sutras, cómo fueron creados, para qué, con qué propósito. Y entonces vamos a poder experimentar a través de la práctica de meditación que durará unos 10 minutos, de qué se trata esto. Y como es costumbre, después de la práctica de meditación voy a ver un pequeño espacio para dudas o comentarios que quieran hacer acerca de esta práctica que van a hacer. Bien, pues sin más, quisiera yo pasar a una breve presentación. Vamos a ver qué son los sutras de Buda. Seguramente para muchos de ustedes esta palabra sutra es la primera vez que la escuchan. ¿Y qué rayos es eso? Es un mecanismo que se usaba en la época de Buda para transmitir en forma oral, de generación en generación, las enseñanzas de Buda. En aquel entonces no había escritura, entonces todas las enseñanzas o la sabiduría o los conocimientos se transmitían de manera oral. Pero las enseñanzas de Buda era muy complicado expresarlas de manera oral, echando todo un rollo. Entonces se les ocurrió hacer pequeñas frases que encierran una gran enseñanza. Esta es la forma en cómo transmitían ese conocimiento. Ahora, entonces, los sutras son pequeñas frases de tal manera que son fáciles de recordar, pero la enseñanza que encierran solamente será revelada dentro de un profundo silencio interior. Entonces, esta es la apuesta de Buda y de este mecanismo de los sutras. Hay varios sutras, yo tengo una colección de tarjetas donde hay 52 tarjetas, una para cada semana del año. Y son pequeñas frases, ahorita vamos a ver una, la que vamos a usar en esta meditación. Y entonces es fácil de recordar esas frases, pero no es fácil de entender el mensaje, porque el mensaje no llega a través de filosofar o de razonar o de la parte intelectual, sino ese mensaje se revela en automático cuando estás en un profundo estado de silencio interior. Entonces, esta es una herramienta también para usarse en la meditación. Pero hay que tener cuidado porque siempre he dicho que cuando uno medita no debe uno tener expectativas y no debe uno hacerlo con cierto objetivo o cierta expectativa porque entonces ya no se puede uno relajar y no está uno abierto a lo que suceda en ese momento. Entonces esto es muy importante y suena hasta contradictorio porque si yo estoy meditando con un sutra y me enfoco en que la enseñanza se me revele, no va a funcionar. Es más bien estar en el sutra, recordarlo y después entrar en ese estado de silencio interior en donde esa enseñanza se me va a revelar. Sí, solo sí, si estoy en ese estado de profundo silencio. Entonces, esta es la definición de un sutra. Repito, son pequeñas frases que son fáciles de recordar, que encierran una gran enseñanza que solo se va a revelar dentro de un profundo silencio interior. En esta ocasión, en esta meditación, vamos a trabajar sobre este sutra que es muy bonito. Dice así: el necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Entonces esta es la frase que hay que recordar. Repito, el necio duerme como si ya estuviera muerto,
pero el maestro está despierto y vive para siempre. Entonces, esta es el sutra con el que vamos a estar trabajando en esta meditación. Entonces, vamos a regresar acá y ahorita vamos a ir ya directamente a la meditación. No hay más que explicar, más bien después de la meditación abriré ese espacio para preguntas y comentarios. Sin embargo, sí quiero aclarar cómo va a ser la estructura de esta meditación, que está pregrabada, van a oír mi voz. Entonces tiene varias partes. Inicialmente los voy a guiar para que entren en un estado de relajación a través de la respiración, de caer hacia el centro de su ser, siguiendo su respiración. Y después, cuando la meditación empiece con el sonido de campana, lo que van a escuchar es el sutra, la frase del sutra. La voy a leer, después va a haber un pequeño espacio de silencio y después va a haber una interpretación de Osho sobre el sutra. Esto es muy importante, lo vuelvo a decir, no quiere decir que se sea la explicación, sino es como una brújula, nos da luz como para saber por dónde viene la enseñanza, qué esperar de la enseñanza una vez que se revele. Después de la interpretación de Osho, va a haber un espacio de silencio otra vez y voy a volver a leer el sutra. Después de eso van a estar ya en silencio con un poco de música, pero los últimos 2 minutos de los 10 van a ser en completo silencio, que la idea es, acuérdense que la enseñanza del sutra se revela solamente si estamos en profundo silencio. Santiago hizo una pregunta, ahorita te contesto, Santiago, es interesante. Bien, pero esta va a ser la mecánica de la meditación hasta que escuchen el sonido de 2 campanas, indicando que la meditación ya terminó. Entonces, repito, no traten de entender el sutra, simplemente escuchen la interpretación de Osho, quédense con eso, vuelvan a escuchar el sutra y después en silencio meditando. Santiago hace una pregunta aquí interesante. ¿Qué diferencia hay con un koan? Bueno, los koans, que es una herramienta que utilizan los maestros Zen, es un acertijo que no tiene solución. Y la idea de ese acertijo es que los discípulos de los maestros Zen les dan esos acertijos que no tienen solución, y entonces al tratar de solucionarlos de manera lógica, la mente se cansa y entonces llega a un estado de rendición, dice no puedo más, y en ese estado de rendición se revela la enseñanza que está detrás del koan. Entonces es una herramienta también, pero esta es más bien de la tradición del Zen, no de Buda, y el objetivo es también descubrir la enseñanza que hay atrás del koan. Pero esta es otra cosa diferente y la herramienta es orientada a las tradiciones budistas, las enseñanzas de Buda. Muy bien, pues entonces pónganse cómodos y disfruten esta meditación. Encuentra una posición cómoda que te permita una respiración profunda y relajada. Y cierra tus ojos. Haz un par de respiraciones profundas. Inhala lenta y profundamente por la nariz y retén. Abre ligeramente tu boca y exhala muy lentamente. Muy bien. Una vez más. Inhala lenta y profundamente por la nariz y retén. Abre ligeramente tu boca y exhala muy lentamente. Eso es. Ahora respira normalmente, inhalando y exhalando por la nariz de manera natural y relajada.
y simplemente, siguiendo tu respiración, déjate caer hacia el centro de tu ser. Suéltate y cae hacia el centro de tu ser, acompañado de tu respiración. Con cada exhalación, cae más profundo hacia el centro de tu ser. Profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Nota ese espacio de silencio interior que hay en el centro de tu ser. El Sutra. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Osho comenta: lo único que hay que aprender es a observar. Observa. Observa cada acto que realizas. Observa cada pensamiento que pasa por tu mente. Observa todos los deseos que toman posesión de ti. Observa incluso los pequeños gestos, caminando, hablando, comiendo, tomando un baño. Sigue observándolo todo. Deja que cualquier cosa sea una oportunidad para observar. Y al observar, surge la claridad. ¿Por qué surge la claridad cuando observas? Porque cuanto más observador seas, menos te precipitarás. Te vuelves más delicado. Según vayas observando, tu mente charlatana parloteará menos, porque esa energía se convertirá en observación. Es la misma energía. El Sutra. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad.
Muy bien. Tómense su tiempo para regresar. Hagan un par de respiraciones profundas y cuando estén listos, simplemente abran sus ojos. Muy bien, pues entonces voy a abrir este pequeño espacio para dudas o comentarios acerca de la práctica. Entonces, si alguien tiene algún comentario, voy a dar un tiempo para que lo piensen. Ok, aquí Isabel tiene una pregunta interesante. Dice que si observar es lo mismo que estar despierto. El estar despierto ya es el estado de iluminación, por así decirlo. Por eso dice el maestro está despierto. Todos los demás que no estamos en ese estado estamos dormidos, algunos más dormidos que otros. Pero la observación es lo que te lleva a la iluminación. Obviamente, el sutra dice que el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa y tiene claridad. Es decir, él todo el tiempo está observando, no se pierde en ningún pensamiento ni en ninguna historia. Esa es la cualidad de estar iluminado. Voy a dar tiempo para que se animen a preguntar. Aquí Isabel tiene otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si me distraigo fácilmente? ¿Eso está mal? No, nada está mal en la práctica de meditación. Simplemente te das cuenta que ya te distrajiste y regresas tu atención a la respiración. Esa es la parte fundamental de la técnica de atención plena. Darte cuenta cuando ya te saliste del momento presente y ya estás divagando, tu mente está divagando, ya te secuestró del momento presente y estás divagando en una fantasía sobre tu futuro o en una historia de tu pasado. Entonces, cuando eso sucede, pues simplemente te das cuenta y regresas tu atención a la respiración. Esa es la forma como crear ese camino que puede empezar por una veredita, después hacia un camino hasta que se haga una autopista pavimentada, un freeway, para que llegues rápidamente a tu centro, a tu estado de paz y de silencio interior, pero pues eso requiere mucha práctica. Entonces al principio es fácil que la mente nos secuestre del momento presente, pero no pasa nada. Santiago dice, he podido observar mi ser interior, pero no me ha venido nada fuera de bastante paz. No tiene que venir nada. Acuérdate que en la meditación no hay que tener expectativa de nada. Incluso si estás trabajando sobre un sutra, simplemente estás ahí esperando y eventualmente la enseñanza del sutra se va a revelar sin que te des cuenta o sin que tú la persigas. Simplemente es como una fragancia de una flor que de repente llega a ti y dices, ah, ok, ya entendí, ya sé de qué se trata, ¿no? Entonces, no tengan ninguna expectativa, el hecho de que estés ahí en ese estado de silencio y de paz es bastante bueno. Isabel dice, en mi ser interior yo encuentro muchas emociones y pensamientos, casi siempre. ¿Qué hago con ellos? No, ese no es tu ser interior, ese es tu ser exterior. Eso es tu mente. Las emociones se producen con pensamientos y viceversa, y los pensamientos se generan con emociones. Entonces estás en un círculo donde tu mente te tiene atrapada. En el ser interior solamente hay silencio, paz, dicha, no hay nada. Puede haber en tu mente, puedes ver, porque puedes observar que en tu mente hay pensamientos y estás experimentando emociones, pero suceden en la periferia. Cuando tú percibes ese estado de presencia en tu ser interior, te das cuenta que todo eso, emociones, pensamientos, sensaciones corporales,
suceden como en la periferia. Tú estás en un centro donde no pasa absolutamente nada. En el ser interior no pasa absolutamente nada. Simplemente observas todo lo que sucede fuera, fuera de ese centro interior, en la periferia. Emociones, pensamientos, sensaciones en tu cuerpo, etc. Entonces, ¿qué haces con ellos? Obsérvalos hasta que encuentres ese centro. Elia Villalobos dice, ¿cómo puedo hacer este ejercicio sola? En la aplicación de Insight Timer, que es una aplicación que corre en celulares Android y celulares de iOS, de Apple, ahí puedes buscar a Manuel Dovalí, estoy como instructor y tengo alrededor de unas 20 meditaciones, 10 de las cuales son meditaciones relacionadas con sutras de Buda, como esta que hicimos. Hay otras 9 que también puedes practicar, muy similar la estructura, lo único que cambia es el sutra. Entonces las encuentras en Insight Timer, vuelvo a poner ahí el nombre de la aplicación. Es Insight Timer, entonces ahí la encuentras, ¿va? Santiago, la mente trató, pero me forcé a poder llegar al silencio interior. Otra vez, en la meditación estamos acostumbrados a los occidentales y sobre todo de este siglo o de siglos recientes, nos cuesta trabajo meditar porque no sabemos estar sin hacer nada. La meditación se trata de estar sin hacer nada. Si tratas y te forzas o te fuerzas a llegar a tu silencio interior, no vas a llegar, porque eso es algo que surge, no es algo que logres con un esfuerzo. Precisamente se logra cuando no hay ningún esfuerzo, cuando no tratas de hacer nada. Es más, cuando no haces nada. El silencio interior brota naturalmente si tú estás en un estado de no hacer, en un estado de simplemente ser, simplemente estar presente al momento presente. No trates de conseguir el silencio interior, no trates de ir a tu interior, simplemente observa y no hagas nada. Sé testigo, por eso me gusta más la palabra atestiguar que observar, porque observar implica una acción. Atestiguar es como más pasivo, estás ahí observando, siendo testigo de lo que está pasando. Y entonces el silencio surge de manera natural. Me son muy apacibles, Santiago, me son muy apacibles las meditaciones y creo que voy a tratar de reproducir el estado en mi vida cotidiana, mi auxilio de la oración como camino. Bien, pues prueba la oración, como les he dicho en otras sesiones de meditación, prueba cosas que te puedan ayudar. Yo en lo personal creo que la oración no ayuda porque otra vez vas a estar repitiendo cosas, vas a estar en la mente, vas a estar rezando, y lo acabo de decir. En la meditación se trata de no hacer nada, ni siquiera orar o rezar, orar, simplemente observar. El silencio interior no va a llegar si tú estás orando, porque estás en esa oración, está trabajando tu mente. No va a surgir el silencio interior. No hagas nada, simplemente estate ahí presente. Sabrina, ¿la meditación constante puede ayudar al estado de despierto? Sí, esa es la propuesta de los maestros, llegar al estado de iluminación. Todos somos Budas. Buda no es un nombre, Buda es una cualidad. Buda significa el que está despierto, el iluminado. La persona conocida o asociada con Buda se llama Siddhartha Gautama y lo apodaron el Buda porque se iluminó.
Entonces, Buda significa el que está despierto. Y todos tenemos la capacidad de volvernos Budas. Lo único que hay que hacer es meditar. Ponerte en un estado de no hacer nada. Simplemente ser. Simplemente estar presente. ¿Ok? Santiago dice gracias. Ok, buenísimo. Sabrina, desde luego que hay otras muchas cosas para llegar a ese estado. Pues no, yo no conozco ninguna otra cosa. En las tradiciones orientales no se encuentran ninguna otras cosas para llegar a eso. Ni siquiera el peyote o los hongos alucinógenos, eso, pues te ponen estados alterados de conciencia. La ayahuasca, pero este no es un estado alterado de conciencia, es un estado acrecentado de conciencia. Es muy diferente. Un estado alterado es que tú no tienes control y lo manejas con sustancias y te puedes quedar en el viaje. No tienes control de lo que está pasando. Es un estado alterado. La meditación logras un estado acrecentado de conciencia. Tu conciencia crece de manera natural hasta que llegas a ese estado búdico de Buda, de estar despierto. Isabel me pregunta, ¿tú eres budista? ¿Perteneces al budismo? No, no soy budista. Me gustan las enseñanzas de Buda, son muy interesantes, pero no, yo no sigo ninguna religión. Osho propone que las religiones no sirven de nada. Si la experiencia de Dios es personal, es individual, entonces la consigues a través de la meditación y no necesitas de ninguna iglesia, religión, sacerdotes, ministros, libros sagrados, nada. Simplemente está a tu alcance experimentar tu naturaleza divina. Por ejemplo, para los católicos es muy importante el alma. A mí me lo enseñaron cuando estudié catecismo en la iglesia católica donde me eduqué. El alma, y te dictan las características del alma. Es inmortal, es eterna, bla, bla, bla. La gran pregunta es si alguna vez has sentido tu alma. ¿Has estado en contacto con tu alma? ¿La has percibido? ¿La has experimentado? Eso es la meditación. Esa es tu cualidad divina que puedes experimentar a través de la meditación. Ese es el Dios, la diosidad, que para mí Dios no es una persona, es una cualidad de la existencia. Y como tú eres parte de la existencia, tienes esa cualidad. Esa cualidad te pertenece a ti como a toda la existencia. El problema es que no la experimentas. Bueno, pues esa es la famosa alma, que es eterna. Y si es eterna, quiere decir que no nació y no murió y no va a morir. Es eterna, siempre ha existido. Ese es el tema del alma. Eso me enseñaron a mí, que el alma tenía todas esas cualidades. Pero al mismo tiempo, como que el alma no te sirve de nada hasta que te mueres y entonces el alma se va al cielo o al infierno. Entonces, ¿y mientras qué? Pues mientras nada, ahí está el alma, quién sabe dónde y quién sabe para qué sirva. Sirve para que cuando te mueras te vayas al cielo o al infierno. No, para mí el alma es esa cualidad divina que todos los seres en la existencia tenemos, y a través de la meditación tú puedes experimentar tu alma, que es una cosa muy diferente. Y yo se los digo porque yo lo he experimentado. Y entonces te cambia toda la perspectiva. Experimentar tu alma es muy, muy interesante y muy revelador. De hecho, el sutra, cuando en el sutra se dice que el maestro está despierto y vive para siempre, es porque precisamente ya experimentó la eternidad de su alma. Sabe que no va a morir. ¿Sí? Está conectado con su esencia. Se da cuenta, hay otros
frases coloquiales que pensamos que somos seres humanos, animales, teniendo un alma, y no nos damos cuenta que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y esa es la realización, o el darse cuenta de los místicos que experimentan ese contacto con su alma, experimentan su inmortalidad. Por eso dice, el maestro está despierto y vive para siempre. ¿Okay? Elia, ¿cuáles pueden ser los frutos de la meditación? Muchos, desde algo muy pragmático como mejorar tu inteligencia emocional, porque entonces no vas a reaccionar visceralmente a tus emociones, disminuir el estrés y la ansiedad, y combatir el insomnio, dormir como un bebé, que fue la sesión pasada, dormir como un bebé. También se retarda el envejecimiento, recuperas mucho capacidades cognitivas como la memoria, el raciocinio, etc. Y también tiene efectos en la salud, te vuelves más sano, te enfermas menos, tu sistema inmunológico se vuelve más fuerte, entonces te enfermas menos o si te enfermas te recuperas más rápido. Eso así muy evidente, pero además lo más interesante es que descubras, experimentes tu alma, esa parte espiritual que todos tenemos. Santiago, yo sí creo haber experimentado mi alma, que yo percibí como el verdadero templo del verdadero ser que es. ¿Qué es o qué eres? Porque aquí estás hablando como si el alma fuera otra cosa. Interesante, sí, qué bueno que lo experimentaste. Ahora dices, yo sí creo. Cuando lo experimentas, no hay duda. Sí. Entonces, posiblemente experimentaste algo muy cercano a eso, que bueno, percibí como el verdadero templo del verdadero ser que es, el verdadero ser que soy. Yo le compondría eso a tu frase. Santiago, ¿qué opinas de que Buda dejó su cuerpo físico y no esperó a que la vida lo hiciera? No entiendo. Se dice que las personas que se iluminan pueden en ese momento decidir morirse, pero muchos no lo hacen porque entonces se quedan a enseñar lo que descubrieron a los demás. Eso hizo Buda y han hecho muchas personas iluminadas. Cuando llegan a ese estado de iluminación, pueden en ese momento decidir morirse y ya se van en paz porque su alma es eterna, pero consideran que es mejor tratar de enseñar lo que ellos descubrieron, que fue el caso de Buda. Hay una tradición también Zen, dentro de las enseñanzas del Zen, que se llaman los 10 toros del Zen. Esos 10 toros del Zen originalmente eran 8, pero luego hay un chino que contribuyó al Zen, le agregó 2 toros más. Uno de los toros es regresar al mercado, o sea, regresar a la vida después de la iluminación. No estoy hablando de resurrección, sino en el momento de decidir si ya te vas o te quedas, decides quedarte y regresar al mercado para enseñar lo que experimentaste. Entonces, ese cuento o esa enseñanza de los 10 toros del Zen es muy interesante. Isabel, veo que empiezas las meditaciones poniendo atención a la respiración. ¿Consideras que atender a la respiración es indispensable para meditar? No es indispensable. Como yo lo enseño, menciono que es un mecanismo de anclaje que te permite estar en el momento presente. Si tú estás poniendo atención a tu respiración, estás en el momento presente, porque la respiración está sucediendo en el momento presente. Entonces eso te mantiene en el momento presente. Pero también puedes poner atención a la música, por ejemplo. Si no te vas ahí con la música en una historia, sino que es una música que no tiene letra,
entonces estás poniendo atención a la música y también estás en el momento presente. Cualquier cosa que te permita estar en el momento presente es una ayuda. La respiración es algo que todo el mundo tiene al alcance de su mano o de su nariz, más correctamente decirlo. Entonces es muy fácil poner atención a tu respiración para mantenerte en el momento presente. Entonces, Santiago, sí creo que es diferente a mi ser. Bueno, pues eso es debatible. Este, yo no creo que sea diferente a tu ser. Yo creo que ese es tu verdadero ser. Lo demás, Santiago Carter, abogado, es el ego. Eso no eres tú. Esa es una máscara. Es una personalidad. Tu verdadero ser es ese, no es otro. Ese es tu verdadero ser. Muy bien, pues ha estado muy nutrida la participación el día de hoy. Creo que el tema es muy interesante. Les agradezco mucho su participación. Entonces, por mi parte es todo. Aquí Isabel me dice gracias. Okay, gracias a ti y a todos los que participaron. Y los espero el próximo miércoles a las 6:30, como ya es costumbre, para tener otra sesión con algún otro tema de interés o quizá una práctica de meditación. Espero verlos pronto. Hasta luego.